Agenda 21, la Convención de Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático, el Programa Regional de Acciones de Desarrollo de Juventud en América Latina, de 1995 al 2000, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y los años subsiguientes, la Convención de Naciones Unidas contra la lucha de la desertificación y la sequía, o la grave desertificación, que se firma, la Carta de la Tierra. Este fue un instrumento clave para nosotros, la famosa Carta de la Tierra. La Declaración del Milenio, con los dos objetivos donde entran jóvenes y medio ambiente, cómo los vinculábamos, y la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas. Hablar de jóvenes no es nada más hablar de un sector de la población, que en México representa el 30%. Hablar de jóvenes es hablar de una diversidad de contexto social, incluso de ideas, hasta de acentos, ¿no? Entonces, tenemos esa complejidad. En el término internacional eso pasaba, o pasa aún. En el marco normativo nacional, algunos son del área de sociales y conocemos nuestra Carta Magna, el artículo 4, establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo. A la par, hay una ley del Instituto Mexicano de la Juventud, pero ¿por qué no hay una ley de juventud? Entonces, ahí había como situaciones que nos generaron un poco de ruido. Agarramos la ley del instituto como batuta para meter el tema de la juventud con las preocupaciones que tienen los jóvenes en materia ambiental. La LEGEPA también habla sobre cómo involucrar a los jóvenes en materia de medio ambiente, cómo este sector es imprescindible y que no se puede quedar afuera las acciones y tomarlos en cuenta. Desde los artículos 15, 17, 18, 157, 158, que se los dejo de tarea, los pueden conocer, algunos creo que ya los manejan, pero hablan precisamente de los jóvenes, que tiene que ver una ley general sobre equilibrio ecológico con los jóvenes. ¿A qué le sonaba, no? En el marco normativo institucional, en ese año, el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 hace un énfasis del sector de jóvenes como sector prioritario. Un sector prioritario, un sector que sí tiene que tomarse en cuenta. Las instituciones tienen que tener un eje, una línea de trabajo con los jóvenes. El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, igual, inserta otra vez a los jóvenes, a las mujeres y a los pueblos indígenas. Entonces son tres sectores que empiezan a agarrar forma y un sustento jurídico fuerte. La Estrategia Nacional de Participación Ciudadana del Sector Ambiental, ese también fue un buen punto que se rescató y que da una amplitud a generar participación incluyente, más allá de que solamente sean las organizaciones civiles, sino que las organizaciones civiles de los jóvenes. Entonces eso da un peso y un respaldo para poder caminar y justificar toda esta parte de la declaratoria. El Programa Especial de Cambio Climático del 2009 al 2012, igual la misma situación, sigue estando los jóvenes ahí, pero ¿cómo le iban a hacer? O sea, lo interesante era, pues sí, lo escribes, se ve bien padre, pero ahora ¿cómo le haces para que ellos participen efectivamente? ¿O cómo los incluyes en tus estrategias institucionales? Luego se viene el Programa Nacional de Juventud, que ahí con INJUVE yo tengo una situación delicada, porque pues sí, ven a los jóvenes, pero el tema prioritario para el INJUVE siempre ha sido la cuestión económica, el desarrollo, educación, y el tema ambiental es el último, Entonces, INJUVE no se involucra tan fuerte ni tan de lleno con un sector tan prioritario que ellos manejan, ¿no? Entonces, ahí había una situación delicada. Luego, el bendito programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental del 2009 al 2012. ¿Por qué digo bendito? Fue un rollo completamente grande, involucrar a la juventud,
porque sale de una iniciativa de la juventud, hacer un programa. Ok, pues ya nos diste sustento jurídico. Nosotros te ayudamos a que nos metas en tu sector y que lo trabajes como institución. Ah, pero no querían algunas cosas. Las líneas estratégicas. Bueno, sí, apoyamos a estos jóvenes, pero no me toques a estos. O sea, ¿cómo le hacemos? A regañadientes, a revisiones extras, a pedir y pedir y pedir el documento, salió. Tiene sus matices, ¿no? Pero se revisó, se pidió, incluso a los jóvenes se nos decían, pero ¿por qué tanto énfasis por ese programa? Si es un programa institucional. Ajá, pero vas a trabajar con las organizaciones y vas a trabajar con el sector, y no es nada más poner tu santa voluntad, ¿no? Entonces, ese es el marco institucional. Si te puedes regresar. Ah, bueno, ahora, ¿cómo hablamos del empoderamiento juvenil? Los jóvenes se empezaron a organizar en movimientos juveniles, se empezaron a capacitar y a generar información. Aquí hay gente de ciencia, hay gente que creo está metida en investigación, y me daría mucho gusto saber que están por aquí. Entonces, se genera el conocimiento de parte de los jóvenes. Ya no están en esta zona de confort de dime, IPCC, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Estoy generando conocimiento y estoy contribuyendo. La consolidación de los grupos y las organizaciones informadas. Esta parte estratégica que hablaba el panel anterior. ¿Cómo aseguramos que los jóvenes no se queden como una iniciativa volando, como hojas volando nada más? ¿Cómo hacemos que eso se vuelva un árbol con un sustento jurídico que los respalde y que los lleve a crecer y a incidir realmente en la sociedad y en la política pública? La formulación y el desarrollo de actividades en su ámbito de incidencia. Siguiente. Esta es como una historia en la fecha anterior, amigo. Anterior. La historia de cómo los jóvenes van participando y tomando puntos de incidencia en el país, desde la organización de una red ambiental juvenil, las consultas nacionales juveniles, la participación y apertura en los consejos consultivos de Semarnat, el famoso Juvenil, Jóvenes por el Cambio, la participación de los jóvenes en el cuarto Foro Mundial del Agua, que se organizó aquí en México, y después se vienen la serie de eventos que del 2009 para el 2010, todo era cambio climático. Si tú te ibas a echar una quesadilla, era de cambio climático. Todo era cambio climático. Entonces, después viene el primer Congreso Nacional Juvenil sobre Cambio Climático en Nayarit, y al siguiente año tuve la fortuna de organizar el primer Congreso Mundial Juvenil sobre Cambio Climático y la Conferencia Mundial con los jóvenes de los dos conos, ¿no? Y ahí se pusieron, bueno, los catorrazos también. La siguiente, por favor. ¿Qué punto fue medular para que la declaratoria y todo este trabajo que los jóvenes ya traían saliera adelante? Uno con su bandera como, pues soy joven y ambientalista y tan, ¿no? No, se nos ocurrió la idea de que había jóvenes ya en los consejos, representando a otros jóvenes en consejos estratégicos. Uno de ellos es los consejos consultivos para el desarrollo sustentable de Semarnat, donde nos representaban dos chicas, dos grandes amigas, Ari Peña y Yesenia Hernández. Ellas eran las consejeras. Entonces les dijimos, oye, pues, hagamos sinergia, hagamos equipo, porque si nos quedamos con el tema tú de juventud en tu consejo y yo en el mío, no vamos a ir a ningún lado. Amarremos, afilemos en una sola estrategia y que incida, ¿no? ¿Cómo le hacemos a esta parte? También el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud, del CONCEP, del INJUVE, pues dice, le entro, y le entramos. Y fue la primera, o sea, sí, es la primera vez que INJUVE se involucra tan de lleno con su consejero. Y el consejero mete
el ruido y empieza a gestionar este tema. A mí me tocó representar a la juventud en materia de educación ambiental. Y entonces los consejeros que teníamos esta información a los programas institucionales, a las líneas estratégicas, ¿cómo le hacíamos para alinearnos a los diferentes y hacer sinergia y poner en la tabla? Los jóvenes queremos esto y están organizados, ¿y cómo los vas a respaldar? Fuimos el dolor de cabeza, el dolor de muelas de muchas personas en las instituciones, lamentablemente. Pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, esa sinergia nos ayudó muchísimo para organizar a otros jóvenes que ya estaban incidiendo con proyectos, que ya estaban metidos en política pública o que tenían una idea de cómo alinear esta energía que tenían. Adelante, por favor. También se me pasa, el Consejo Consultivo de CDI, de los pueblos indígenas, no tiene a un consejero representante juvenil, pero hay consejeros jóvenes que asumieron hacer esta sinergia. Entonces metían el tema con pueblos indígenas en su consejo. Y ahí a nosotros también nos tocó ir de chismosos a decirle, oigan, CDI, ustedes tienen representantes juveniles indígenas, ¿por qué no han hecho esta figura en la que los jóvenes se metan de lleno? O sea, los tenga representando, no nada más por una casualidad de edad que cayó siendo ser tu consejero, ¿no? Entonces, les generó un proyecto interesante, les llamó la atención, a la comisión no le agradó mucho, porque era reestructurar el consejo, pero hubo mucha participación de parte de pueblos indígenas también. El trabajo de la juventud mexicana en cambio climático, adelante, pues en 2009-2010 fue una locura. Ahí tenemos el mapa, lo marqué con lapicito porque todos esos estados hicieron su declaratoria estatal. Todos tenían una posición estatal ante el cambio climático. Por eso les decía, hasta en las quesadillas salía el cambio climático, porque todos los estados, Coahuila frente al cambio climático, Veracruz frente al cambio climático, no está mal, pero ¿cómo hacíamos que la complejidad de un país como México, tan megadiverso en cuestión biológica, cultural, empatara esas 21 declaratorias, más o menos, que estaban puestas en la mesa? ¿Cómo le hacías? Entonces, 2010 fue el año en el que todo el mundo dijo, pues hago un evento, un foro, declaratoria. Hago un debate, declaratoria. Hago un cine debate, declaratoria. Jesús mío. Fue una cuestión muy pesada, porque todos querían que su declaratoria fuera la máxima ley y que fuera el eje principal. ¿Cómo ponemos de acuerdo a la juventud? Creo que el reto también está aquí, y los mexicanos no me dejarán mentir. ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Y más cuando llevas ya tú una bandera. Dices, es que esta es la mera buena, esta es la declaratoria buena. ¿Cómo le haces? Siguiente, por favor. Considerando todas estas declaratorias, todos en el análisis del encuentro nacional vimos las siguientes características. Había considerandos y preámbulos, un contexto de cambio climático, el deterioro ambiental era muy marcado, estaba ligado en nuestro entorno, en el planeta, en el país, en la entidad, en mi municipio, en mi colonia, todos lados. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos íbamos a identificar? ¿Cómo íbamos a poner una postura? Somos los jóvenes ambientales, pero oye, yo soy de economía, oye, yo soy de arquitectura, oye, ¿cómo le hacemos? ¡Pum! Jóvenes. Pero en ese tiempo estaba la moda de las y los. Y hasta para saludar era hola, holo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Entonces, también se enfatizaron mucho en el esquema de derechos.
un esquema de derechos que gracias al marco jurídico que les leí, pues da de dónde agarrarse. Internacionalmente, nacionalmente, institucionalmente, no había por donde nos dijeran, no, es que ¿cómo los jóvenes se van a tomar un posicionamiento? No tienes de otra. Teníamos un enfoque de derechos bien marcado. Siguiente, por favor. Y como reconocimos que muchos de los jóvenes decían, ok, mi declaratoria dice que estamos haciendo huertos tras patio, estamos recuperando áreas naturales protegidas, ok, me estás diciendo los cómo y las acciones. Entonces, el joven, tenemos que estar bien conscientes de eso. Los jóvenes proponemos, hacemos. Entonces, una declaratoria de papel y de letritas nada más de buenas intenciones, lo que nosotros le llamamos las cartas a los Reyes Magos, no iba a servir de mucho. Entonces necesitábamos poner ejes o temáticas que se alinearan con todos los jóvenes. Con un joven que vive en desierto, con un joven que vive en selva, con un joven que vive en zona de bosque de niebla, que tuviera que ver. Entonces ahí fue el coco, buscarle dónde alinearlas. Las políticas públicas, quién estaba incidiendo en su municipio, en el estado y en el país. ¿Cómo las subías? Ahora era cómo las subías. Siguiente, por favor. Se viene lo mero bueno. Después de 16 eventos. 16 eventos en Chiapas, en Aguascalientes, en Tabasco, en Morelos, en Nayarit, en Veracruz, en Coahuila, en la red. En la red incluso se armó un encuentro de jóvenes, Un Minuto por el Aire, que hizo una plataforma bastante interesante con el Centro de Investigación Mario Molina. En la Ciudad de México, en Michoacán, que Michoacán es el único que tocaba el tema de cambio climático juvenil e indígenas. Ese es muy particular. Los demás era mi universidad y el cambio climático. Coahuila y los jóvenes ante el cambio climático. Pero el caso de Michoacán es muy peculiar porque se van a las zonas forestales y se van a las zonas indígenas a tratar con jóvenes, a hacer una declaratoria, ponerlos de acuerdo. Después, los jóvenes mexicanos ante la sustentabilidad y cambio climático, que ahí viró un poquito, y era como disfrazada la solución. Y el encuentro, se da como consecuencia un encuentro, dijimos, ya tenemos 21 declaratorias que analizar. No eran declaratorias de 3 páginas. Se extendían, creían que eran tesis, así, Era un trabajo de grupo muy pesado, porque a lo mejor el compañero es de Michoacán y él no había intervenido en la declaratoria. Pero como no había intervenido, no, la de Michoacán no la tomen en cuenta, aunque era de Michoacán. ¿Me entienden? O sea, qué complejo es que como mexicanos no sepamos hacer equipo y no sepamos reconocer la chamba del otro, del de al lado, y que me afecta, y que estamos en la misma línea, en el mismo barco. Pero como no lo hice yo, y como mi ego no me deja, que no pase. Entonces, para evitar eso, se hace un encuentro nacional de jóvenes ante el cambio climático. El detalle que tuvo este encuentro fue en la comunidad forestal de Benito Juárez, en La Chata, Oaxaca, en 10 al 14 de agosto del 2010, pero solamente estaba restringida a 60 jóvenes, porque el presupuesto fue del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Semarnat. Solamente 60 jóvenes. ¿Y quién definió los mecanismos para que los jóvenes participaran? Pues Semarnat, principalmente porque fue el que aportó, ¿verdad? Y ahí participaron 22 consejeros de los CCD, los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Y qué pena que fueron 22 y no hubo representación de los 31 estados y ahora la Ciudad de México. No hubo una representación
magma fuerte de estos consejeros. Y ahí es donde yo pongo el dedo en la llaga. ¿Por qué tenemos consejeros que nos representan en medio ambiente, pero no llegan a los acuerdos? ¿Por qué nada más les gusta ir a los eventos cuando es playa y tomarse la foto? Y no aguantan los encerrones. ¿Por qué? Y se los digo como poblana, mis representantes del consejo no llegaron. Yo fui como consejera juvenil externa, no fui como CCDS. Y me enteré. ¿Qué pasa? Mis representantes que están metidos en el tema ambiental y su línea ahorita es cambio climático, ¿no llegan? Yo hablo por lo que conozco y Puebla no llegó. Entonces es delicado abrir un espacio donde 60 personas pueden participar y solamente llegan un número de consejeros, cuando a ellos se les apartaron 32 lugares. Y volvemos al tema que el panel estaba trabajando. ¿Es equitativo la forma en cómo se hacen estas distribuciones, estas participaciones? ¿El consejero se siente Dios y por eso no llega? ¿Qué le pasa al consejero? ¿Por qué no se involucra? ¿Por qué no le preocupa a su comunidad? Los jóvenes de las organizaciones sociales participan, entre ellos Greenpeace, Ecolíderes, que ahí hizo revuelo Injuve, dijo, ¡ay, sí quiero participar, les mando a mis ecolíderes! Perfecto, mándalos. Con tal de que te involucres, mándalos, que se vean, ¿no? Y pues los dos consejeros de Concept y del CENEAS, que no teníamos que ver en la organización, pero ya era un eje que estábamos trabajando en conjunto. Adelante, por favor. Es la foto emblemática en medio del bosque, paseados, sudados, y esa foto se ocupa no nada más para la declaratoria, sino también para el programa de jóvenes hacia la sustentabilidad ambiental. Cuando nos enteramos dijimos, ¡ah, caray! Pero si hay gente que viene respaldando ese programa desde hace tiempo, ¿y por qué nos pones en portada? Pues para apaciguar el agua, ¿no? Siguiente, por favor. La declaratoria, vámonos de lleno. Ese encuentro fue de 4 días, no había señal de celular, y como los jóvenes son tan importantes y dependen de la señal de teléfono, se querían volver locos, porque no había señal y no podían mandar un mensaje. Fue un encuentro bastante bonito, porque nos salimos de esta zona de la ciudad, todos los días ver el bosque ahí, presente, y nos recordaba cada mañana, ¿para qué viniste? ¿Viniste a tomarte la foto? ¿O viniste a chambear? ¿A qué viniste? Entonces, ahí había un repaso. La gente de la comunidad nos atendió y nosotros teníamos que aportar. Porque nada de, ay, ¿me tiende mi cama, por favor? No, usted tiende su cama, vea la sustentabilidad donde está, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando esta parte. El encuentro, a pesar de que fue organizado por PNUD y Semarnat, pues quiso meter un poco como las líneas de cómo teníamos que redactar la declaratoria, pero pues de los 5 consejeros que no éramos nada gratos para ellos, pues no les quedó más que aguantarse y acatar nuestro encerrón de las 4 de la tarde a las 2 de la mañana para redactar nuestra declaratoria. Tiene sus inconsistencias ya en términos actuales, pero fue el sentirnos, somos un grupo, vamos a empoderarnos, pusimos nuestras propias reglas, nosotros las generamos. Nadie nos tuvo que decir, ay, ciérrale el agua, si llegas tarde, falta. No, todos en consenso, en una rueda, dijimos, vamos a poner las reglas del juego. Tan son las reglas del juego nuestro, que todo el mundo se siente cómodo y no hay forma de romperlas. Fue una dinámica en la que tratamos de involucrar al que no conozco, al que sí conozco pero sé que no está haciendo nada,
y hacer equipo. Fue muy interesante. Las peleas de la madrugada fueron buenísimas. Es que esa coma no va, es que es las y los, es que... Fue muy interesante. Siguiente, por favor. Fue consecuencia, ese encuentro nos da la declaratoria de los jóvenes, de las y los jóvenes. ¿En qué se resumen las propuestas? Una meta científica de los 350 partes por millón, con un aumento de no más de 1.5 grados Celsius, con base a las emisiones del año 2000. Eso, aunado al compromiso que ya tenían 118 países, con base al IPCC, el mecanismo de desarrollo limpio, que ahí era una cuestión también de meter a los jóvenes en proyectos que ya estuvieran impulsando y que se pudieran alinear y que pudieran acceder a estos recursos. El panel ya lo dijo, o sea, es más complicado de lo que se imaginan. Tú puedes ponerle tu carta a los reyes y decirle quiero y quiero y quiero y quiero, pero de aquí que se haga es otro rollo. El reconocimiento de la autodeterminación de las comunidades y participación de los jóvenes indígenas era muy puntual. Yo soy mestiza, pero había jóvenes indígenas y que decían, estoy aquí porque vengo a representar a mi comunidad indígena. Y solamente vemos 4 pelados de pueblos indígenas contra todo el mundo de las ciudades, contra los grandes estados. ¿Qué hacemos? Va, entra. Pero no entra porque tú lo digas, sino porque realmente nos interesa que seamos los jóvenes, todos los que somos en ese rango de edad que marca la ley. Garantizar el apoyo con la Comisión Rural e Indígena y los proyectos de carbono. Ahí estaba esta moda de Semarnat de meter el secuestro de carbono, muy fuerte. Después descubrimos que hay detalles que cuidar en los planes de manejo forestal. La conservación de áreas naturales y desarrollo forestal. ¿Por qué tenía mucho que ver esto? Porque muchos jóvenes estaban trabajando en áreas naturales protegidas y el trabajo ambiental que traían era de áreas naturales protegidas y su posición era conservación. Pero ahora, ¿cómo le dices a ese joven que sí está cuidando las ballenas o que está en un campamento tortuguero que también hay un tema de economía, que también hay un tema de social, un tema de desarrollo humano? Entonces fue un estire y afloje ahí para meter el tema de áreas naturales protegidas y la cuestión forestal. El Fondo Financiero de Estabilidad Climática, el dinero pues siempre le hace brillar los ojos a cualquier persona. Y entonces los jóvenes decían, es que yo puedo incidir más si tengo más fondos. Y es que yo puedo ser Superman y salvar tantas hectáreas de bosque si a mí me dan un recurso. Y cuando los de al lado se volteaban y le decían, yo ya hice eso y más sin ni un peso de recursos. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces realmente para que el Fondo Financiero de Estabilidad Climática sea parejo para todos y no nada más para unos cuantos o para mis cuates? Porque yo lo administro, ¿no? Entonces conozco a un ejidatario por ahí, ya le doy para que cumplamos y vamos bien, ¿no? Las exigencias, acuerdos jurídicamente vinculados, garantizar la libertad de expresión durante la COP16, que esa es una situación triste en el país, que en la letra está, pero pues no es tan fácil hablar. Los espacios de participación dentro de la COP16 y subsecuentes, que se garantizara un espacio para los jóvenes, acreditaciones para los jóvenes que estaban bien metidos en el tema. Ya lo organizaste, estás en México. ¿Cómo no ayudar a que la juventud entre y ponga el tema en la mesa? Pues costó trabajo. Sí hubo gente como observadora. La COI fue un tema interesante, cómo se suscitaron las cosas, pero esa era una de las exigencias. Otra, esta moda del que contamina paga, no sé si lo han escuchado.
casual, ¿no? Nuestra exigencia era no promover que, pues, tienes dinero, contamina, acábate el bosque, tú acábatelo, no hay bronca, o pues échale residuos o déjales, ¿no?, de minería. Nuestra opción era, no nada más son sanciones económicas, sanciones públicas y penales, que la comunidad se entere de lo que le están dañando, de lo que le están haciendo. ¿Para qué? Pues también para que ellos le bajen un poquito, o que la comunidad ya no se deje, que sería lo mejor, empoderar a estas comunidades. Pero si las empoderamos a veces se pierde el empleo, es lo que nos cuentan. Promover mecanismos de transporte alterno, también era una de las opciones que se marcaron en esta declaratoria, y los compromisos. Los jóvenes nos comprometimos a, pues yo no me voy a quejar y a decirte, tu gobierno estás mal, siempre estás mal, todo la riegas. No, yo me comprometo a informarme, a capacitarme y a hacerte propuestas directas, porque ya tienes un programa institucional en el que yo me puedo vincular. ¿Cómo participo activamente en la conservación de áreas naturales protegidas? También, que ellos insistían mucho, es que tienen que estar, van a estar. Y el trabajo en materia de consumo y comercio justo. Ese era uno de los compromisos de la juventud. ¿Cómo trabajo el tema de cambio climático? Si yo soy el que trae celulares y no puedo vivir sin mandarle mensajes al otro. Había que hacer un trabajo de congruencia con los jóvenes. Y el consumo era una de las ramas estratégicas que teníamos que atacar. No ya nada más educación ambiental. ¿Cómo le haces tú y cómo dictas con tu ejemplo congruencia a lo que estás haciendo? Porque es bien fácil decir, yo soy ambientalista y el cambio climático está bien delicado. Pero porfa, ponme mi torta de tamal en plato de unicel, ¿no? Siguiente, por favor. Sale mi café. No es cierto, me hacen bullying allá, perdón. La declaratoria, ¿le puedes regresar una antes, Rocco, porfa? Tuvo la bendición que en 2010 nos tocaron todos los eventos que coincidían con nosotros, cambio climático y juventud. Entonces, el presidente del CONCEP se puso súper vivo y dijo, ¿saben qué? Se viene la Conferencia Mundial de la Juventud en Guanajuato. Vamos a buscar un espacio de incidencia y presentar la declaratoria. Porque sí, son temas de derechos humanos, hay tema de derechos reproductivos y sexuales, que era el más fuerte en la conferencia, de educación, de economía, pero nadie está tomando el tema de cambio climático. Y si ya tenemos una declaratoria, pues vamos, la presentamos. Ahí van. Fuimos, hicimos un panel, presentamos la postura, y el INJUVE estaba así de, es que yo no sabía. ¿No sabías? ¿Me mandaste a los ecolíderes? ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo involucras a la gente nada más sin involucrarte como institución? Es muy delicado. Yo puedo decir que de todos los jóvenes que están aquí, todos están haciendo trabajo, están incidiendo, están impactando positivamente. Pero entonces, ¿cómo subimos todos estos impactos positivos con las instituciones y cómo los instalamos en la mesa para tener un diálogo y que realmente se respalde el trabajo? Esa fue una. La Conferencia Mundial de la Juventud fue un espacio estratégico y que hubo jóvenes que dijeron, oye, a mí me interesa, yo no me la sabía, ¿no? Venga, participen. Y después la COI, yo no les puedo hablar mucho de la COI, no participé, ese año 2010 fue una locura para mí, llegué un poco tarde, tuve una pérdida familiar, entonces era estar muy clavada en el trabajo y de repente voltear y decir, chin, alguien de la familia ya no está, ¿no? ¿Cómo le haces? Entonces, esto fue lo que pasó con la declaratoria de las y los jóvenes frente al cambio climático mexicanos.
Muchas gracias. Ay, pásale otra. Ah, sí es cierto. Yo ya me quería bajar. Chicos, ¿cuánto tiempo? Tenemos 10 minutos para una ronda de preguntas. 20 minutos. Pero vamos a achicarlo a 10 para que ustedes también se relajen. Para una ronda de preguntas y respuestas, aquí para la ponente, por favor, ¿quién da más? ¿Quién pregunta? Venga, Fidelito. Charla. Veo el proceso me es familiar. Estuviste, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en el tema, y un poco de acuerdo a lo que viene del panel anterior, al tema de hacer un documento, un posicionamiento, lo que sea, para subirlo al tema gubernamental, que es un actor de la gobernanza que necesitamos. Sí. ¿Qué pasaría, y te lo pregunto a ti con la experiencia que tienes, si nos enfocáramos en lugar de intentar llegar a ese actor, que es un actor particular, que tiene sus reglas particulares y que funciona de manera particular, y como tú dices, tiene muchos asegúnes en el tema ambiental porque tiene su propia visión? Claro. Y mezclando un poco el tema del panel, ¿no? Solamente cada gobierno lo va a ver de diferente forma. ¿Qué pasaría si nos centráramos más en hacer un documento, una declaratoria, un programa, lo que sea, para pasar al resto de los jóvenes? Creo que este tema ha sido, las organizaciones estamos metidas, lo conocemos a fondo, pero hay organizaciones que trabajan otros temas que tampoco nos conocen, porque nosotros tampoco conocemos organizaciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué sientes tú que deberíamos hacer para, en lugar de enfocarnos en otro actor, enfocarnos en este actor que es sociedad civil joven y permear ahí? El sentir es el mismo, la preocupación de cómo organizamos a los jóvenes y romper esta barrera. La primera, general, la apatía por participar. La segunda es de los que están participando, mantenerlos participando y que no se desanimen y que se capaciten. La propuesta de un programa para todos y que nos alineemos y que nos subamos a ese barco y que tengamos esta humildad de decir, está chido, lo propuso alguien más, pero está chido, me subo. Creo que es una cuestión que tiene que ver cultural. No nos gusta que nos digan qué hacer a los jóvenes. Y si lo propuso otro joven, uy, ¿por qué él? ¿Y por qué no yo? El reto más grande, creo que para la juventud mexicana es ¿cómo le vamos a hacer para unirnos? Hay gente enterada, hay gente que conoce. Unámonos, rompamos este esquema de él lo hizo, no lo hago. Unámonos. Tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en Brasil y es increíble el nivel de organización que tienen los jóvenes brasileños. El nivel de decir, va, órale, le entro. Y no importa que sea tu propuesta, porque me afecta a mí directamente. Y me subo al barco, porque en ese barco, si no me subo, me hundo. Y hacen equipo. El reto aquí en México, y para los jóvenes, es dos barreras. Rompe la apatía y rompe este paradigma baboso de no me uno porque es tu iniciativa. Si hay gente experta, consultémoslos, hagamos equipo, propongamos, pero no te quedes en la zona de confort de pues que lo hagan otros, a ver qué pasa. Chin, siempre la riegan. Nadie nace sabiendo. Y si no proponemos nosotros y si no nos unimos, nadie más lo va a hacer. Y ese es uno de los talones de Aquiles de la juventud mexicana. No sé a nivel internacional, pero a nivel mexicano eso pasa. Es nuestro talón de Aquiles. Pues si están desorganizados, están desarticulados, el gobierno se hace rápido. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo unirnos. Una propuesta de un programa puede ser una muy buena estrategia y ha funcionado en algunos. La onda es, ¿cómo le hacemos para que no seamos los mismos y vinculemos a nuevos? Ese es el gran reto.
Yo ustedes, de ese lado, tengo el gusto de conocer a 3 personas que ya llevamos mucho tiempo conociéndonos por este tipo de eventos, pero ¿cómo le hacemos para vincular a más chavos? Y que se enteren y que estén informados, y qué es Click, y qué hace Click, o qué hace tu red, o qué hacemos como red. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Si nos unimos, otro gallo nos canta, en verdad. Un programa puede ser una opción. Se hablaba de la red de redes, pero ¿cómo se empodera esa gente? ¿Cómo se vician esas redes? Y conocen la respuesta perfectamente ustedes. El reto está en, ¿yo qué hago? ¿Yo qué sí hago? Y no ponerle el pie al de al lado. El reto para la juventud mexicana está bien fuerte, bien fuerte. Y luego viendo el panel, que ellos tienen dificultades como América Latina, dices, valiente esperanza. Y México es un país que recibe acreditaciones. Pero ¿por qué también se hizo una moda de empoderar al joven? Y yo soy consejero de los ayacahuiles, y soy consejero de la panadería, y todos son consejeros, pero son la misma persona en 3 consejos diferentes. Porque se empoderaron tanto y subieron que era un trampolín para viajar o para un puesto político. Y eso es muy delicado. Muy delicado, porque si estás yo no estoy en contra de que la gente sea profesional y aspire, su visión sea un puesto político, pero no lo hagas a través de las organizaciones, no quemes a las organizaciones, no las quemes, porque entonces pierden credibilidad y pierde fuerza la juventud, así de fácil, no hay de otra. No vayas. Soy de la Asociación de las Flores Bonitas, AC, pero la verdad es que me estoy vinculando y quiero ser consejero para sacar un contacto y ver si me posiciono en una secretaría. Chin, pues las Flores Bonitas y todo su grupo, su trabajo valió 3 cacahuates en ese momento, porque alguien ocupó como plataforma política nada más. Entonces tenemos ahora 3 retos. Apatía, organización y cómo depuramos a estas personas que solamente van por un puesto político. Lo pueden hacer profesionalmente, va, pero no metas a la organización porque la quemas y todo el trabajo de atrás, pues, valió gorro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Adelante. Yo tengo otra pregunta. Viendo la declaratoria, me doy cuenta que hay muchos temas muy importantes, pero viendo también las estadísticas nos damos cuenta que, por ejemplo, temas como agricultura, ganadería, energía, emisiones no están. Entonces, ¿cómo fue la dinámica para dejar estos temas no excluidos, quizá vienen incluidos en alguna forma, pero dada la magnitud que tienen, impacta mucho más estadísticamente, porque son los principales causantes del cambio climático? Exactamente, ahí te va. Pues con toda esta energía de Ventitis, a Semarnat se le ocurrió hacer declaratoria del sector agrícola, declaratoria de los pueblos indígenas, declaratoria de los jóvenes, y no me acuerdo qué otra declaratoria, pero son como 4 o 5. Ah, la de un milagro por el aire, que estaba en los jóvenes, o sea, se repitió otra. ¿Cómo? La estrategia fue de ellos, pues pongamos a cada sector con un tema y una bandera, y ahí fue nuestro error quizás. No tomar a los sectores agrícolas, al sector ganadero, y nos casamos con el forestal. Si te das cuenta, todo es bosque y áreas naturales protegidas. Y nos clavamos en una declaratoria más conservacionista que propuesta a un modelo de sostenibilidad. Pero eso lo aprendes en el camino. Ya cuando uno crece y tú lees y relees y dices, ya quedó bien chula, ya por fin las 21 en una, ya quedó bien chula. Y creces, vas viendo y conoces y dices, chispas, se nos fue.
Entonces, es un ejercicio. También al mexicano no nos han enseñado que fracasar es un área de oportunidad. Entonces el mexicano está casado con que si mi programa no funciona, pues ya no participo. Me desanimo y me frustro. Y ya, se acabó. Entonces ahí creo que fue una bronca de cancha, o sea, cachamos una bandera y dijimos, sí, pues sí. La mayoría estaba en el área forestal, en el área de áreas naturales protegidas, y se nos barrió de lleno. ¿Alguna otra duda, muchachos? Adelante. Después de la postulación de su declaratoria, ¿cuáles fueron las acciones que hicieron que esa declaratoria en realidad tuviera indicadores? Pues muy interesante tu pregunta. Hubo mucho desánimo después de la COP, cuando se presentó y cuando no se vio reflejada pues todo el trabajo, ¿no? Hubo un desánimo y entonces como un efecto de montaña rusa, estábamos aquí, sí, la declaratoria, y todos vamos por la declaratoria, y de repente vemos que no se toma la COP, y vemos que no se toma y no se llegan a acuerdos, y hubo un desánimo. Hubo gente que siguió trabajando con sus temas, muy aparte de la declaratoria, pero ya no era, yo estuve en la declaratoria, pues sí, yo sigo trabajando. Fue una realidad. Y si eso nos pasó a nosotros, yo no quiero saber qué le pasa al panel cuando ven que no hay posicionamiento en cuestión de juventud, ¿no? Entonces, mis respetos para quien está metido en esta dinámica de las negociaciones. Yo no tengo el carácter ni la diplomacia para hacerlo. También nos fue que conocí a Danae y ella me decía, a ver, tranquis, no te me alborotes tanto. Yo, es que no puede ser posible que nada más se reúnen y no llegan a ningún acuerdo, porque es frustrante. Todos pasamos por este proceso de frustración. La onda es no dejarlos caer y seguirlos animando. No hubo indicadores como tal por este desánimo. Y ese es un factor importante en nosotros los jóvenes. Si vemos que no jala, pues lo abandonamos y bye, a otra cosa mariposa. Pero no le damos seguimiento. No nos han enseñado que hay que medir, ¿no? Uno se lanza y dice, voy a germinar mis frijolitos. Va, órale. Tanto algodón, tanta agua, tantos frijoles, y los meto a los frascos. Van creciendo, sí, ya van. Los dejo un rato. Pero cuando les medí si estaban bien de temperatura, de agua. Creo que también en la cuestión del programa es una cuestión de capacitación. Comprometernos a capacitarnos en las áreas. ¿Quién de aquí maneja comunicación social en cambio climático? Una, dos, ¿de cuántos que somos aquí? ¿Quién de aquí maneja, creo que aquí está la respuesta, indicadores de economía alineados al sector de cambio climático? Y sigue siendo tú también, ¿te das cuenta? Entonces, también es este compromiso por hacer las cosas bien. Hay mucha efervescencia en el sector juvenil. Sí, vamos y lo hacemos. Cuando nos dicen de una fiesta, sí, vamos a organizar la fiesta, sí, la degradación, órale, vamos. Oye, pero te toca hacer las invitaciones, te toca esto. Pues ya no está tan padre la fiesta, ¿no? Porque hay falta de capacitación o de compromiso. Tan. Ya fue la última pregunta, igual y la pueden consultar, si lo siento, pero ya fue la última pregunta. Cualquier duda que tengan para aquí la ponente, un aplauso, muchísimas gracias. De esta manera se llevó a cabo esta conferencia en el